Y ya llegó el buen Molay Maza, pero para aportar aún más a esto que hemos venido platicando desde el principio, y para darle la bienvenida, quería hablarle de algo, quería ampliar un poco sobre esto que le hablé, estas atrocidades que cometen los europeos al traer muerte y destrucción a este continente. Yo quiero insistir, innegable, señoras y señores, es innegable que, eh, pues vamos, no estaríamos aquí, no podemos cambiar la realidad de lo que hoy somos, pero también es innegable que Colón y los europeos trajeron a este continente muerte y destrucción. Y le hablaba hace unos momentos de una situación terrible. Uno de los métodos más asquerosos que trajeron los europeos, específicamente los españoles, a este continente, y que es el llamado aperreamiento, el horror del aperreamiento, que es algo que pues constantemente intento yo mencionarle a usted, para que no se olvide, porque los amantes de la iberósfera, ahora los trompistas, amantes de lo blanco, se la han pasado, intentan blanquear la realidad, intentan limpiar la sangre que hicieron correr en este continente con cosas pues que no tienen ningún sentido. Vae victis, se dice por ahí, Vae victis es ay de los vencidos porque son los vencedores los que escriben las historias. Pero mire, para los pueblos originarios de Mesoamérica, el perro no era un animal cualquiera. En el mundo náhuatl, el Xoloitzcuintle, por ejemplo, era el guía de las almas. Acompañaba a los difuntos a cruzar el río del Mictlán, el inframundo. Los mayas, los zapotecas, los purépechas compartían, y muchos pueblos originarios, muchos pueblos prehispánicos, compartieron una visión parecida. El perro era un ser que unía la vida y la muerte, un símbolo de lealtad, de protección, de tránsito espiritual. Su muerte en un ritual funerario era un acto de amor, de respeto. Se creía que el animal ayudaba al alma humana a llegar con bien al otro lado. Y entonces llegaron los llamados conquistadores, los invasores. Trajeron consigo perros de guerra, enormes mastines, alanos y lebreles, entrenados para desgarrar la carne humana. A esos animales les daban nombres como de santos, como Leoncito, Amigo, Becerrillo. Hay un perro al que se le considera que mató a cientos de personas, que llevaba ese nombre, Becerrillo, precisamente. Pues lo soltaban contra hombres, mujeres y niños. Y esto ha sido claramente documentado por cronistas como Bartolomé de las Casas, que narran con espanto cómo los soldados reían mientras los perros arrancaban miembros o devoraban a los prisioneros. Para los pueblos indígenas esto fue más que un terror físico, fue una ruptura cósmica. El animal que antes guiaba el alma ahora venía a destruir la carne. El símbolo de compañía se convirtió en instrumento del infierno. El perro sagrado del Mictlán, domesticado por siglos en el amor y el rito, fue pervertido por los conquistadores y transformado en un demonio sobre la tierra. No se puede imaginar mayor violencia espiritual. Lo que antes significaba el paso al descanso eterno se convirtió en la imagen del tormento. El aperreamiento fue así una forma de sacrilegio. Los españoles sabían que los perros provocaban pánico y usaron ese conocimiento como arma psicológica para quebrar no solo los cuerpos, sino también las cosmovisiones enteras. Hoy recordamos estas atrocidades, pero no por rencor, es por dignidad histórica, porque los pueblos que sobrevivieron no solo conservaron su idioma y su tierra, rescataron también, señoras y señores, la memoria de sus símbolos. Símbolos como el Xoloitzcuintle, a mí me encantaría en algún momento, pues no lo puedo, pero no son muy caros y son, híjole, ya no son como ya, ¿no? De moda, pues tampoco, ¿no? Pobres perritos, no se valen esas tonterías, pero insisto, hoy lo que tenemos que pensar es en la memoria de nuestros símbolos. El Xoloitzcuintle como perro mexicano sigue vivo, ya no acompaña a los muertos, camina con estos vivos que resisten. Para hablar de esta dignidad, hoy más que nunca, de esta reivindicación, saludo a un gran amigo, al queridísimo historiador Molay Maza Ontiveros, compañero en la lucha. ¿Cómo estás, Molay? Bienvenido aquí a con Toño Ruiz. ¿Qué tal, Toño? Un gustazo estar acá con ustedes. Qué bueno que pudimos coordinarnos. Sí, no, y mire, le quiero decir en frente de todos a usted que nos ve, que nos escucha, que
Desde último momento le pedí a Molay que viniera y de inmediato dijo, vámonos para Guerrero por los caminos del sur. Bueno, vámonos para ir para Kansas City. ¿Cómo estás, Molay? ¿Cómo va la cosa? Bien, pues acá ya sabes, contento. A mí me tocó estar el día de ayer en Morelos, allá en Cuernavaca. Fui a una celebración familiar y iba pasando por el centro de Cuernavaca cuando estaba haciendo la celebración del 12 de octubre. ¿Y cuál fue mi sorpresa y mi agrado? Que la celebración constó de un desfile de pueblos originarios, de danza, de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, que estaban reivindicando el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios y de las comunidades afrodescendientes. Y se hizo una ceremonia dando la espalda de lo que antes se llamaba el Palacio de Cortés y ahora se llama Museo de las Plurinacional del México actual, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Es un museo de las culturas de nuestro país, ¿no? Ya no se llama Palacio de Cortés, ¿no? Ahora es un museo de las culturas, ¿no? De la pluralidad cultural de nuestro país. Y bueno, pues ya los discursos oficiales y todo eso, que algunos discursos de funcionarios más documentados, más cercanos a una sensibilidad real, y algunos discursos más bien demagógicos, ¿no? Particularmente el discurso de la gobernadora me pareció muy interesante, reivindicando justo cómo en este momento, a partir del proceso de transformación política que vive nuestro país, pues se están desarrollando cambios tanto en la nomenclatura oficial como en la perspectiva de entender nuestra historia, de entendernos a nosotros mismos y de observar cuáles son los compromisos que tiene el Estado Nacional con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces a mí eso me dejó un muy buen sabor de boca, un protagonismo de los pueblos, de las comunidades, ¿no? De ahí del estado de Morelos, y sí logré observar también por parte de algunos visitantes extranjeros pues cierta incomprensión, ¿no? De Qué lo que bueno. se estaba celebrando. Qué bueno que lo comprendan, porque, pues bueno, ¿no? Ya me imagino a lo que te refieres, efectivamente. Yo muchas veces quisiera platicar honestamente, tomando el hombro de tal vez los detractores. En el caso, por ejemplo, del pueblo italiano, de los hermanos del pueblo italiano, acá en Estados Unidos se toma muy a mal la remoción de las estatuas de Colón y se lo toma muy a mal pensando que más bien, bueno, más allá, sin conocer la verdadera historia de quién fue Colón, que vamos, nunca se pudo determinar verdaderamente si era italiano o no, si era español o no, si era portugués o no. Ellos piensan que es una agresión directa al pueblo italiano. Y la verdad es que, pues no es así. El tipo, él mismo, quiero insistir hasta el cansancio, documenta su propio genocidio, su tráfico esclavista. Él quiero volver a leerle esto, en sus memorias, en su diario de navegación escribe esto. Nos trajeron loros y bolas de algodón, y lanzas y muchas otras cosas más que cambiaron por cuentas y cascabeles de halcón. No tuvieron ningún inconveniente en darnos todo lo que poseían. Eran de fuerte constitución, con cuerpos bien hechos y hermosos rasgos. No llevan armas ni las conocen. Al enseñarles una espada, la cogieron por la ola y se cortaron al no saber lo que era. No tienen hierro. Sus lanzas son de caña. Serían unos criados magníficos. Con 50 hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos. Estas son palabras de él lo escribió. Me encantaría siempre, pero se lo toma muy a mal. Se generan siempre pues comentarios ahí casi al borde de la violencia, ¿no? Sí, pero desde la visión etnocéntrica del eurocentrismo o del occidentalismo, ellos justifican esas palabras. O sea, la gente que reivindica a Cristóbal Colón no ve problema en esas palabras, porque tienen una mentalidad colonial y hasta cierto punto evolucionista, ¿no? Todavía se mantienen ahí los viejos lastres de una especie de evolucionismo darwinista, de darwinismo social, en donde
Hay sociedades que evolucionan más que otras, y esas sociedades que evolucionan más que otras deben llevar al progreso a las sociedades que no han evolucionado suficiente, ¿no? Entonces, un montón de teorías sociales y de ideas filosóficas, sociales y políticas del siglo XXI siguen ancladas a esa perspectiva evolucionista, imperialista, darwinista social, ¿no? Que finalmente justifica la colonización, la conquista, la invasión e incluso el genocidio, ¿no? Por esa identidad en esos núcleos teóricos es que cuesta tanto trabajo la resistencia en contra del genocidio en Palestina a las mentalidades occidentales, sobre todo a las élites, ¿no? Porque creen que es lo natural, lo normal, que los pueblos conquistadores conquisten y lleven hacia la civilización a los pueblos conquistados, aunque esa civilización implique el aniquilamiento total de las poblaciones, ¿no? Entonces ellos no ven problema en que Cristóbal Colón tenga una mentalidad colonial, ¿no? Porque justamente Cristóbal Colón forma parte de una época cultural en la que venían de las cruzadas, venían de la reconquista, venían de aniquilar, destruir otros pueblos, sobre todo pueblos musulmanes, por cierto, ¿no? Y al llegar a América, esa mentalidad colonial y esa mentalidad cruzada, pues es lo que ve a la Vía Yala, ¿no? A la Pachamama de la Vía Yala la ve como mercancía, la ve como productos que saquear, y a los seres humanos que están viviendo allí los desconocen como seres humanos, ¿no? Les pueden reconocer virtudes, les pueden reconocer cierta estética, les pueden reconocer ciertas características loables, pero les desconocen su condición de ser humano, porque si les desconocen su condición de ser humano, pueden entonces, sin ningún empacho moral, destruirlos y conquistarlos, someterlos y esclavizarlos, que es el negocio de la época, ¿no? Es el gran negocio de la época del capitalismo mercantilista que tiene en el encuentro de la Vía Yala, posteriormente llamada América, ¿no? Que no es descubrimiento, es encuentro, ¿no? Se da la primer gran mundialización del capitalismo mercantilista y surge el mundo moderno, ¿no? Surge la modernidad capitalista, y le da a Europa una alternativa a su aislamiento, porque Mediterráneo estaba conquistado, estaba controlado por las sociedades musulmanas, ¿no? Por Asia, ¿no? Europa era una cosa muy pequeñita, muy insignificante, ¿no? Lo único que sabían hacer era hacer la guerra y despojar a comunidades más débiles que ellos, ¿no? Y cuando llegan a la Vía Yala, que estaba en sus propias lógicas, en su propia dinámica cultural histórica, con sus propios problemas entre las civilizaciones y entre las sociedades muy variadas, ¿no? Pues ahí llega y se enclava justo el hierro, la religión católica, la Santa Inquisición, ¿no? La lógica de la guerra indiscriminada, totalmente inmoral, pues llega en un campo fértil, ¿no? Que no tampoco les fue fácil, eso de con 50 hombres le hacemos lo que queramos, pues tampoco fue tan así, ¿no? Fue un proceso también complejo, el de la expedición, una primera etapa de expedición, una siguiente etapa ya de guerra, ¿no? Donde juegan papel muy importante las contradicciones internas de las comunidades y las sociedades locales, ¿no? Y la siguiente etapa de colonización, ¿no? Son 3 etapas distintas que se concatenan, ¿no? Una supera a la otra, pero no necesariamente la elimina, ¿no? De esto de la expedición, la guerra de conquista y la colonización, ¿no? Y son conductas, actitudes, dinámicas y expresiones de lo político, lo cultural y lo económico que siguen vigentes, porque la conquista no terminó, ¿no? Por eso los pueblos indígenas siguen resistiendo. Por eso el 12 de octubre no está nada descabellado, que es el día de la resistencia de los pueblos y las culturas indígenas, ¿no? Y Colón tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque es, digamos, el primero que encuentra, ¿no? Pero no es el artífice. No, no, Finalmente, no, 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 pero sí es Colón, un símbolo, Colón se ¿no? queda,
Colón se queda en una etapa muy básica, muy elemental, que es la de encontrar la Tierra. Ciertamente él nunca se enteró que era un continente nuevo, ¿no? Y luego viene la etapa de la expedición, continúa la expedición con la llegada de expedicionarios como Jerónimo de Aguilar, ¿no? O Gonzalo Guerrero, ¿no? Que lograron integrarse en las sociedades mayas, ¿no? Y fueron piezas fundamentales, sobre todo Jerónimo de Aguilar fue una pieza fundamental para la interlocución de Hernán Cortés con las comunidades mayas, y la Malintzin fue un elemento fundamental para su comunicación con las comunidades náhuatl, ¿no? Nahuas y mayas se intercomunicaban a través de Malintzin y a través de Jerónimo de Aguilar, y la lengua, ¿no? La subjetividad, la intersubjetividad fue fundamental para establecer las relaciones políticas que permitieron el proceso de desatar una guerra, que primero fue una guerra por Mesoamérica en contra de los mexicas y después la guerra de conquista, ¿no? Todo eso fue un proceso muy complejo, ¿no? Donde pasan muchas cosas muy interesantes hasta la caída de México Tenochtitlan y el inicio ya del proceso colonial, ¿no? Pero fíjate cómo es bien interesante, porque el inicio del proceso colonial va también de ir tierra adentro en expedición, armar la guerra de conquista y desarrollar el proceso de colonización, ¿no? Entonces, tampoco Hernán Cortés fue el que terminó y culminó el proceso de conquista, ¿no? Sino que fue un proceso que se desarrolló a largo plazo. Y en la colonialidad, ¿no? Se establecieron reglas, se establecieron fundamentos de una nueva sociedad, que fue la sociedad novohispana, ¿no? Que como es un sistema de injusticias. Por favor, suscríbase y, si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Un sistema de opresión pues tiene sus fisuras, y hacia 1810 explota, ¿no? Esa sociedad novohispana, pero 300 años de desarrollo, de compenetración, de intercambio cultural, ¿no? También hubo muchas herencias culturales que se fueron de aquí, de América hacia Europa, ¿no? Muchos usos, costumbres, palabras, hábitos que se fueron para allá también, ¿no? No nada más ellos llegaron y implantaron aquí lo suyo, sino también lo que había en América impactó también allá en Europa, ¿no? Con muchos alimentos, con mucha gastronomía, con muchas ideas, incluso también filosóficas, ¿no? La lógica que estudiaba Descartes para desarrollar luego su cogito ergo sum, ¿no? Pues era una cosa que se llamaba la lógica mexicana, que lo había escrito un novohispano aquí en México y lo estudiaban los jesuitas allá en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo impacto también lo que se hacía en América novohispana, que, insisto en esto, sus mismas contradicciones hacen que surja el movimiento de independencia y de revolución de independencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la deuda que tenemos con los pueblos indígenas como sociedad tiene un segundo momento muy agudo, muy grave en las luchas de independencia de América Latina y en el surgimiento de los países, de los estados nacionales en los diferentes países que se configuraron posteriores a las revoluciones de independencia o a los pactos de independencia, porque muchos estados nacionales, a diferencia de los conquistadores coloniales, sí buscaron destruir y borrar totalmente a la cultura indígena. Y ese es un elemento histórico que nos cuesta mucho trabajo aceptar, ¿no? Por la idea del mestizaje y todo esto, de que no, es la fusión de los pueblos y los mundos, y las nuevas generaciones hemos crecido también con un discurso de la pluriculturalidad que el neoliberalismo supo adaptar muy bien, ¿no? Y se olvida que después de las revoluciones de independencia y la creación de los estados nacionales, hubo toda una doctrina de blanqueamiento de los pueblos indígenas, justamente toda una doctrina de mestización forzada, ¿no? Una doctrina de occidentalización forzada de los pueblos indígenas, porque los estados nacionales modernos
Y en México lo tuvimos desde el Estado Nacional Moderno de 1821 hasta la Revolución Mexicana y el Estado posrevolucionario hasta Miguel de la Madrid. En las memorias de Miguel de la Madrid, él todavía habla de los pueblos indígenas como pueblos arcaicos, como pueblos retardatarios, como pueblos del pasado, que explicaban el atraso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, porque estaban poblados de mucha población indígena y no había habido un buen mestizaje allí que borrara los lastres de los pueblos arcaicos. Todavía, fíjate, estamos hablando de inicios del siglo XXI. ¿No? Y todavía se tenía esa concepción de que los pueblos indígenas tenían que ser borrados, tenían que ser integrados a las reglas de Occidente para que dejaran de atrasar el desarrollo de los países en función de su capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar en eso porque no toda la culpa y no nada más la culpa de la marginación de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, el desconocimiento de su riqueza cultural y de su pluralidad y de sus grandes aportes que pueden dar a la humanidad en el siglo XXI, ese desconocimiento no es culpa nada más de Cristóbal Colón ni de Hernán Cortés, sino que es responsabilidad también del Estado Nacional moderno y de quienes habitamos la América Latina hoy en día, de ir superando los lastres de la blanquitud y del colonialismo y avanzar hacia una concepción realmente plural y realmente armónica del ser humano que nos permita conocer la profundidad de la sabiduría de nuestros pueblos originarios, mi queridísimo Toño. Fíjate que hay muchas cosas que quisiera yo rescatar de lo que estás planteando. Muchas veces en medio de esta discusión histórica que se da siempre en términos muy racistas, muy discriminadores, muy asquerosos, en esta deshumanización, como tú bien lo has planteado, porque eso es lo que se busca, deshumanizar para que se piense que los pueblos conquistados merecían ser conquistados, eran como animales, ¿no? Y por eso tendrían que ser conquistados. Eso no es cierto, ¿no? Somos la misma especie, ojalá algún día podamos entenderlo todo. Hay una situación, hay un concepto que me da mucho coraje, que me provoca mucha indignación, y que es pensar que los pueblos originarios de este continente en lo general, estaban jugando una especie de partido de póker, y hoy son unos muy malos perdedores porque pues, ellos merecieron haber perdido frente a los europeos y pues tienen que aceptar su realidad, cuando la verdadera realidad es que fueron objeto de de una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, de un genocidio, de un exterminio, de la utilización de armas, biológicas, ¿no? O sea, eso por una parte, y tienes mucha razón en cuanto a que hay de alguna u otra forma ejemplos, pues tal vez positivos, como el de Gonzalo Guerrero, que de inmediato, bueno, pues se volvió al pueblo maya. Gonzalo Guerrero en un naufragio junto con Jerónimo de Aguilar cae en la esclavitud, pero vamos, los mayas, a ellos dos los acogen en su sociedad. Se burlaban un poco de Jerónimo de Aguilar. Muchos jefes mayas intentaban hacer que Jerónimo de Aguilar tuviera relaciones sexuales con muchas mujeres con las que lo mandaban a ciertas cosas, y no, él siempre se mantuvo cercano según esto, ¿no? Según él, a su fe y a la corona española. Y cuando Cortés los reencuentra, tanto a Jerónimo de Aguilar como a Gonzalo Guerrero, de inmediato Jerónimo de Aguilar se va con los españoles y Gonzalo Guerrero no. Gonzalo Guerrero, que ya se había vuelto parte de los mayas, que se había casado con una maya, que tenía hijos ya dentro de este pueblo hermoso, le manda a decir esto a Cortés con Jerónimo de Aguilar: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tíenenme por cacique y capitán. Cuando hay guerras, la cara la tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven venir de este modo? Idos vos con la bendición de Dios, que ya veis que estos mis hijitos son bonitos, y dadme por vida vuestra de estas cuentas verdes que traéis para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Finalmente, Jerónimo de Aguilar, insisto, ¿no? Se va con los españoles y Gonzalo Guerrero lucha contra los españoles al lado de los mayas. O sea, hay evidentemente una serie de narrativas a las que podemos agregar, pero quiero que iba sobre el concepto de cómo es que pues no se trata de
chin, ¿no? Qué malos perdedores son los pueblos originarios, ya que lo acepten, es la historia. No, no, tiene que haber de alguna otra forma, yo considero, algún tipo de reparación. Y a lo mejor, la mejor reparación, querido Molay, querido público consentidor, sería el reconocimiento. Sería que efectivamente la corona española, el gobierno español diga, no, pues sí la cagamos, sí cometimos un genocidio en el continente americano y sí tenemos que ofrecer disculpas. Carajo, al mismo tiempo en el que el imperio español estaba cometiendo un genocidio acá en este continente, también estaban expulsando a los judíos sefardíes de España en medio pues, de una serie también de vejaciones. Y a ellos sí les dieron alguna reparación. Durante mucho tiempo, los judíos que pudieran demostrar así ser descendientes de quienes fueron afectados de esto alrededor del mundo, obtenían automáticamente la ciudadanía española. Fue una reparación que se les da, ¿no? Perdimos por ahí al queridísimo Molay, no sé si qué pasó por ahí, pero perdimos la comunicación. Espero que pueda regresar con nosotros, a ver si sale por ahí, a ver si se reconecta. Pero bueno, vamos, ahí está ya de regreso, querido Molay. Eh, Nada más te fuiste cuando estaba planteando cómo es que al mismo... Sí, Sí, lo escuché. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Molay? no, sí, a mí me encanta la historia de Gonzalo Guerrero, porque justo contradice la versión del laberinto de la soledad, ¿no? De que somos todos hijos de la chingada, porque somos hijos de una mujer violada necesariamente. Y no es cierto. O sea, ciertamente los primeros mestizos que debió haber, pues fueron los hijos de Gonzalo Guerrero. Y fueron hechos con amor y fueron hechos con consenso. Y fueron hechos dentro de la cultura de maya, a la que se integró Gonzalo Guerrero y por la que luchó Gonzalo Guerrero y por la que murió Gonzalo Guerrero. Entonces yo creo que el verdadero símbolo del mestizaje en nuestro país es Gonzalo Guerrero y sus hijos, su familia, ¿no? Y un mestizaje que se puede crear de manera consensada, insisto en esto, de manera amorosa y de manera articulada, ¿no? No necesariamente a través de la conquista. Y además, superando el concepto de mestizaje, pues más bien un humanismo del siglo XXI nos tendría que hacer razonar en que como seres humanos, pues no podemos ser uno de una raza y otro de otra, sino que somos solo eso, solo seres humanos iguales ante, ante la razón infinita que nos permite el conocimiento del mundo que nos rodea, ¿no? El conocimiento, la interpretación y la transformación del mundo que nos rodea como seres humanos, que hemos generado conceptos con pretensión de universalidad enormes como el concepto de Dios o como el concepto de ley, pero ante lo que somos iguales no es ni ante la ley ni ante Dios para ser válido, sino ante la razón que nos hace seres humanos, ¿no? Ante lo que nos permite hacer cultura, ante lo que nos permite construir, así como hacemos artefactos de guerra y así como hacemos guerras de conquista y así como la historia de la humanidad está plagada de dolor, de sangre, de invasiones, de destrucción, de guerra. Hoy en día no hemos salido de la guerra, hoy en día los hombres blancos heterosexuales millonarios que controlan el planeta no pueden entender esto que estamos aquí razonando, ellos solo piensan en el negocio, en la acumulación del dinero y en la destrucción. El motor de sus vidas es la destrucción de la vida, ¿no? Y bueno, pues nos sirve a nosotros como latinoamericanos, como mexicanas y mexicanos, reflexionar justo en un día donde inició una terrible conquista, uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad, uno de los peores epistemicidios y culturicidios de la historia de la humanidad, pues nos permite reflexionar para superar esa condición tan elemental y prehistórica del ser humano, ¿no? América es incluso estamos muy acostumbrados a decirle América a nuestro continente, ¿no? Pues también podríamos reflexionar en qué otros nombres pudiéramos otorgarnos a nosotros mismos, porque bueno, Américo Vespuccio pues era un navegante que circunnavegó el continente y lo dibujó y por eso se ganó el crédito para ponerle el nombre, y sigue siendo un nombre que viene de afuera y sigue siendo un nombre que viene del exterior
y que no representa la pluralidad, la riqueza natural, la biodiversidad y la riqueza cultural que había, ¿no? Porque uno de los territorios más diversos de la historia de la humanidad en términos socioculturales fue el territorio de la Via Yala, ¿no? Las comunidades de Centroamérica le decían así a esta extensión de tierra, ¿no? Y era uno de los núcleos de la diversidad y de la pluralidad cultural más densos del planeta, ¿no? Por eso hay un montón de conocimiento y un montón de vestigios arqueológicos que están ahí guardados todavía, que no sabemos, todavía no conocemos en la totalidad de la riqueza cultural de nuestros pueblos y nuestro pasado milenario, ¿no? Todavía hay mucho que investigar, ¿no? Las ciencias sociales, la arqueología, la antropología, la arqueoantropología, las ciencias antropológicas, que es lo que estudio yo ahora, tienen un vasto camino, tanto para estudiar el pasado, ¿no? El pasado remoto de nuestros suelos, de nuestro continente, como para estudiar el presente en la diversidad y en la riqueza de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Hay también una riqueza de investigación científica en el conocimiento de los pueblos y la cultura indígena y en la defensa de los pueblos y la cultura indígena como reserva cultural y moral de la humanidad, ¿no? Porque justo en la crisis existencial, en la crisis civilizatoria, en la crisis ecológica a la que nos ha llevado el capitalismo, en la que estamos hoy, ¿no? Las catástrofes por las lluvias que se han dado en nuestro país, en 5 estados de la República, y en otros donde llovió intensamente, pero no hubo ese tipo de catástrofes como lo que vemos en Veracruz, ¿no? Eso es por el calentamiento global, eso es por la destrucción del planeta a la que nos ha traído el modo de producción capitalista, ¿no? En su lógica colonial, y en su lógica imperial, y en su lógica de destruir la vida para construir mercancías y para satisfacer a una sociedad insaciable de consumo y de espectáculo. Bueno, pues los resultados son palpables, ¿no? Y va a empeorar, ¿no? Esto que está pasando no son lluvias atípicas, son lluvias del calentamiento global y va a empeorar. Y los que tienen, las sociedades, las comunidades, los pueblos, las sabidurías, las epistemologías, que tienen un conocimiento de cómo poder vivir en común, produciendo y consumiendo lo necesario en armonía con la naturaleza, pues son los pueblos y las culturas originarias de México y del mundo, ¿no? Porque en el mundo hay muchas expresiones humanas que no necesitan destruir el planeta para vivir con dignidad, ¿no? Y esa es una reserva de conocimientos a la que tenemos que acudir si quisiéramos salir de la crisis en la que nos encontramos como planeta Tierra, ¿no? Cuando volteo a ver a Gaza, pues se me va toda esperanza porque digo, no, o sea, las élites no lo van a lograr, Igual. son solo los pueblos los que la van a lograr, ¿no? A las élites no les interesa resolver el problema del planeta, al contrario, para ellos es un negocio profundizarlo, ¿no? Y yo creo que el espíritu conquistador, irracional, inmoral de la conquista española habita hoy en todo el mundo occidental, en esta lógica militarista, belicista, antihumanista, fascista de Trump, ¿no? De Netanyahu, de Tony Blair, de todos estos dirigentes occidentales subordinados a las lógicas del capital. Ahí habita el espíritu de la conquista de América, ¿no? El espíritu de Colón, el espíritu de Cortés, el espíritu de estos conquistadores tan monstruosos, ¿no? Alvarado, ¿no? Habita en esta lógica supremacista, conquistadora, fascista, genocida, que controla hoy nuestro planeta, ¿no? Los Elon Musk, los Warren Buffett, ¿no? Los dueños del Silicon Valley, ¿no? Toda este tecnocapitalismo tan brutal, ¿no? Esto que Rita Segato llama la dueñidad, le dice Rita Segato, ¿no? Lenin le decía el imperialismo, fase superior del capitalismo, pero Rita dice que es como un nuevo feudalismo, que es la dueñidad, ¿no? Donde un hombre es dueño de continentes enteros y puede hacer con él lo que quiera en función de sus negocios y de su acumulación. Destruir un pueblo, destruir una selva,
¿no? Poner un mall en donde antes había un bosque, ¿no? Así, ¿no? Poner una, una, una refinería donde antes había un lago, no les importa, ¿no? Y es la única fuerza que se puede oponer a eso, pues la fuerza organizada de los pueblos y las comunidades, ¿no? A través de, pues, el Estado. Me parece que volvemos a perder por Ese me ahí. fue la imagen. Pues ya, se fue, pero te escuchamos ahorita. Está como congelada la imagen, querido Molay. Hola, hola. Bueno, te escuchamos. Déjame ver ¿qué te parece que entramos, salimos para ver si podemos retomar de bolón pimpollo? Estamos teniendo problemas con la comunicación. Ya ve usted que, pues la tecnología. Ahí estás de vuelta ya. Ahí estás ya de vuelta. Ya no te vayas a salir, ya te voy a salir, perdón, perdón. Hola, hola. Aquí estamos. Te digo, por alguna razón, el audio bien, pero tu imagen está congelada. Sí, mire, me da la impresión de que a lo mejor perdió el internet por ahí, el querido Molay. Eh, ya saben, ¿no? Que la tecnología no tiene palabra de honor. A veces se desconectan ciertas redes. A ver si ya te tenemos ya en negros ahorita. No sé si nos escuches, Molay. Ahí estás ya, ahí estás ya. ¿Qué ¿Me escuchas locura? tú? Oye, es aquí, ¿verdad? Sí, me parece que estás perdiendo internet. Te están cerrando el agua. Sí, sí, están acá de conspiranoicos, ¿cómo se dice? Me están reprimiendo mi libertad de expresión. Pues eso es, mi querido Toño, yo espero que sea un momento de reflexión, de organización y de lucha. ¿Sí? Estas fechas en el que afortunadamente ya, por lo menos a nivel de los movimientos, del movimiento que hoy es la cuarta transformación, está clarísimo que es el 12 de octubre es el Día de la Resistencia de los Pueblos Sí. Originarios. Eso está clarísimo. Falta bajarlo a las aulas, ¿eh? Pues hay muchas maestras y maestros de primaria que insisten en el Día de la Raza como si se los hubieran tatuado en el alma. Y sí, se los tatuaron en el alma, se llama colonialismo epistémico. No, y es dogma de fe casi. No, también ahí están las escuelas privadas, las primarias, secundarias y preparatorias privadas, ¿no? Que tienen pues esta idea colonialista de la vida y no, pues ya se tiene que acabar, se tiene que ser claro con lo que realmente vamos, fue ese genocidio perpetrado aquí en este continente. Querido Molay, qué gusto, como siempre, platicar contigo. Por ahí nos pedían bibliografías. Hay un señor que dice, a ver, bibliografías. Bueno, yo quiero recomendarle a usted que nos ve que nos escucha este libro, si no nos cree, ¿no? Ahorita me imagino que el buen Molay también nos recomendará algún otro, pero este libro se lo recomiendo a los incrédulos. Se llama All the Real Indians Died Of, o Todos los verdaderos indios murieron de, y otros 20 mitos sobre los nativos americanos, un librazo de Roxanne Dunbar Ortiz, junto con Dina Gilo Whittaker, muy bueno, ¿no? Lo recomiendo ampliamente. Ahí, bueno, pues ese es uno de los mitos, ¿no? Obviamente no murieron los indígenas, ni siquiera deberían ser llamados indígenas, son pueblos originarios. Así fue como determinaron ellos que se les llamara. Este libro yo se lo recomiendo a quien tenga incredulidad. No sé si tú quieras recomendar alguno y también compartirnos tus redes sociales, querido Molay, para que la gente te vea, te escuche por allá, por la 4TV y en todo lo que hagas, querido amigo. Ya sabes que pues aquí siempre tienes el micrófono abierto. Pues muchas gracias, Toño. Pues es que hay mucha bibliografía y muchos documentos y mucha ciencia. O sea, el que no quiere ver, pues no ve, ¿no? Eh, Más bien yo lo que recomiendo es que dejen de ver porquerías, ¿no? Dejen de ver National Geographic, dejen de ver Discovery Channel, dejen de informarse a través de Muy Interesante, dejen de ver Televisa y TV Azteca y busquen bibliografía del Instituto Nacional de Historia y Antropología, ¿no? Yo creo que de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay mucha bibliografía. Yo les recomendaría, por ejemplo, ahorita hay un antropólogo argentino, mexicano, que ha trabajado mucho los pueblos indígenas y hay varias conferencias de él en YouTube y varios textos de él, artículos y libros en internet, que es Miguel Alberto Bartolomé. Miguel Alberto Bartolomé es un antropólogo
que ha estudiado los pueblos, sobre todo de Oaxaca, ¿no? Y hay todo un debate en la antropología, un gran debate sobre cómo estudiar los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿no? De cómo es la complejidad de los pueblos originarios, que no solo han sobrevivido y resistido a la conquista española y al desarrollo del capitalismo y a la colonización interna, porque además nuestro país sigue sufriendo dinámicas muy profundas de colonialismo interno. Por eso seguimos siendo un país racista, porque la estructura capitalista tiene a su vez una subestructura que es el colonialismo interno. No nada más es un asunto cultural, es un asunto también económico y social y político, ¿no? También está Alicia Barabás. Alicia Barabás tiene también varios libros, uno de ellos se llama Utopías Indias. Lean eso, porque no todo es nada más lo que dicen los historiadores, ¿no? Sobre la conquista, sino más bien cómo se vive, cómo se ha vivido, cómo hoy en día se vive la relación de resistencia de los pueblos originarios hacia el mundo occidental que rodea, ¿no? Esos pueblos originarios. Y el libro de la guerra de la batalla por Tenochtitlan es muy bueno también. Y Fernando, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre. Pero es la batalla por Tenochtitlan. Sabaterno. No, es mexicano ay, se me olvida. Ay, hijo de la madre, se me olvida. Pero bueno, búsquenlo así, la batalla de Tenochtitlan. No, la batalla por Tenochtitlan. Y hay que tener cuidado también con los apologistas, ¿no? Hay muchos ahí que te ponen como que dicen que son pro historia y son más bien de estos que aman a la iberósfera y a todo lo que es blanco. Yo insisto, no es algo en contra de lo blanco, ¿no? O sea, no mames, no, no es así. No es ese ¿Es qué? Es Pedro Salmerón. Ah, es Salmerón, ok, que por cierto está muy activo Salmerón. ahorita en redes sociales. Pedro Salmerón, el profesor Pedro Salmerón. Claro, y él tiene un libro muy bueno, es La batalla por Tenochtitlan. Es parte de un debate sobre cómo caracterizamos este encuentro violento de los mundos, cómo entendemos lo que era antes el territorio de la Vía Yala y este encuentro. También les recomiendo mucho La invención de América, de Edmundo O'Gorman. Es un clásico, ¿no? Y Ese no lo he leído, pero... Claro. Y los que quieran un poquito ponerse más intensos, pues léanse La filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Ética de la liberación, filosofía de la liberación, política de la liberación. Pero el que a mí más me gusta es Ética de la liberación. Ay, ¿sigo aquí o ya no? Estamos, sí, sigues con mucha fuerza, querido Molay, ¿ya? No, y me dicen por ahí, invita ahí a Pedro Salmerón, sí, con mucho gusto en cualquier momento. Yo sé que han habido desencuentros en cuanto a Sin Censura, algunos colaboradores Sin Censura, pero no con este servidor, y este espacio, insisto, está abierto para todos y para todas. Y pues qué gusto, como siempre, querido Molay. Además podemos dar la bibliografía. Me aclaran que no se trató de incredulidad, sino que simple y sencillamente buscaban por ahí una bibliografía, que bueno, así podemos también compartir un poco para la lectura. Yo te veo, yo creo que también esta semana, te voy a volver a molestar esta semana, hay que hablar también. Por favor, para mí es un placer. Sí, yo lo sé. Si las agendas se empatan, yo sin ningún recaudo le entro contigo. De hecho, hoy le agradezco al paro de los estudiantes de la ENA, que no fui a la ENA y estuve aquí y me pude conectar contigo, ¿no? Entonces, ya. Pues los lunes normalmente estoy de 9 a 2 de la tarde en clase, ¿no? Y yo sé, por eso es que dije, wow, qué bueno que llegó Molay, estuvo fantástico, ¿no? Sí. Estuvo genial que me convocaras, qué bueno que lo hiciste y yo te agradezco mucho y pues eso, a su servicio siempre, mi querido Toño. Amigo Molay, como siempre, muchas gracias. Ahí tiene usted al historiador, incansable luchador por nuestros derechos, al querido Molay Maza Ontiveros, aquí con Toño Ruiz. Nos vemos en un par de días, querido Molay. Claro que sí.